dice que dio dones a los hombres. Y usted sabe, hermano, que los dones que Cristo dio, uno de ellos es un tremendo regalo que Dios nos ha dado a nosotros. Aleluya. Y en el ministerio que el Señor le ha dado a nuestro hermano apóstol es bastante extenso y quisiéramos orar por él para que donde él se encuentra hoy pueda ser fortalecido, aleluya, por el poder del Espíritu. Únase conmigo y también vamos a orar por todas las peticiones que están acá y las que usted no pudo escribir en esta noche. Y vamos a orar porque la palabra cumpla el propósito para el cual Dios la quiere enviar en esta noche. Señor, te damos gracias una vez más porque tu misericordia nos ha alcanzado hasta este día, Señor, porque tu gran amor, entrañable amor que tienes para tus hijos, estamos aquí otra vez alabando y estamos también glorificando tu nombre. Te pedimos especialmente por nuestro hermano apóstol. Gracias porque tú lo has puesto por cabeza de este ministerio, de esta parte de tu cuerpo. Te pedimos que tú lo fortalezcas, que nuevas fuerzas vengan sobre él, Señor, para que en esta ruta final él pueda seguir obrando de la manera como tú lo has dispuesto. Ahora abre tu palabra, Señor, y permite que tu pueblo, preparado ya en su corazón, pueda recibir palabra, rema de Dios para su vida. Bendice al auditorio radial también, Señor, y a cualquiera que escuche este cassette, que sea bendecido en el nombre de Jesús. Te estamos dando gracias, Señor. Aleluya. Gloria a Dios. Puede sentarse, mi hermano, y así sentado le voy a pedir que abra la palabra del Señor en el capítulo 9 del libro de los Hechos. Capítulo 9 del libro de los Hechos. Vamos a leer el versículo número 2. Aleluya. Qué bueno saber que los hermanos están gozosos. Gloria a Dios. Capítulo 9 de los Hechos y versículo 2 dice, vamos a leer desde el 1. Saulo, respirando todavía amenazas y muerte contra los discípulos del Señor, fue al sumo sacerdote y le pidió cartas para las sinagogas de Damasco, para que si encontraba algunos que pertenecieran al camino, tanto hombres como mujeres, los pudiera llevar atados a Jerusalén. En esta noche, hermanos, deseamos compartir con ustedes el tema los seguidores del camino. Por eso quise tomar este pasaje, porque es la primera vez que a los seguidores del Señor, a los discípulos del Señor, aquellos que de alguna manera se encontraron con Él directamente en su ministerio terrenal y viviendo como Él vivía, caminando como Él caminaba, hablando como Él hablaba, porque uno de ellos no pudo en una ocasión negar que había estado con Jesús. Porque cuando una mujer la interrogó y le dijo a este hombre, me parece que tú también eres uno de ellos. Y este hombre dice que tuvo que proferir palabras gruesas, palabrotas, para que de alguna forma esta mujer y los que ya estaban alrededor de él pudieran darse cuenta que no era él seguidor de este camino, es decir, seguidor del Señor. Quiere decir que los primeros cristianos, quiere decir que los primeros discípulos del Señor, aquellos que se comprometieron con Él, aquellos que recibieron de parte de Dios una revelación de que el que estaba frente a ellos no era un hombre más, sino que era precisamente el Hijo de Dios que había tomado carne y que era el Cordero de Dios que iba a quitar el pecado del mundo. Esos hombres vivían como Él. Y era tan interesante que por alguna razón les llamaron los seguidores del camino. Yo le quiero hablar acerca de eso. Y ojalá que usted al final de este tema podamos nosotros examinarnos si estamos primeramente en el camino
Y también si estando en el camino nosotros no hemos tomado atajos o estemos a punto de tomar atajos que nos desvíen del verdadero camino que el Señor quiere establecer para nosotros. Y es interesante ver que el Señor en San Juan 14, usted conoce ese pasaje, quizá ni siquiera lo busque porque creo que lo debe saber de memoria en el capítulo 14, pero si usted lo quiere buscar, está, y el versículo 6 dice, Jesús les dijo, yo soy el camino. Quiere decir que cuando se les empezó a llamar a los primeros cristianos seguidores de este camino, se estaba hablando del hecho de que ellos seguían a una persona, y esta persona se había autodenominado, yo soy el camino. Ahora, usted sabe, hermano, que el hombre, desde que pecó, y a través, hermano, de los siglos, a través de los años, desde que el hombre pecó, empezó a escoger y a caminar por sus propios caminos. Todos los que estamos acá, hay una gran multitud en esta noche, y de alguna manera estamos más juntos, porque el espacio, según lo que los hermanos quisieron hacer, nos permite estar más juntos. Pero de todas maneras hay una gran cantidad de personas, y cada uno de ustedes, hermano, antes de venir al Señor tenía su propio camino. ¿No es cierto? Cada uno de ustedes había escogido un camino por el cual seguir. Y quizá muchos de ustedes, siendo religiosos, no necesariamente hijos de Dios, pero sí religiosos, porque a veces le cuento que se puede ser religioso y no un hijo de Dios. Pero posiblemente usted era de aquellos que oían dichos y que de alguna manera vivían de acuerdo a esos dichos, como el siguiente, que todos los caminos llevan a Dios. Y al fin y al cabo, bajo ese dicho, usted decía, bueno, mi propio proceder, mi propia conducta, mi propia filosofía, mi propia ética, mi propio camino me va a llevar a Dios. Y de alguna forma usted seguía ese camino, hasta que se encontró que el camino en el cual usted andaba no era el adecuado, no era el verdadero, sino que se encontró que solamente Cristo era el verdadero camino. Gloria a Dios. Gloria a Dios. Pero Caín, el hijo de Adán, usted recuerda de él. Cuando el Señor ve que este hombre Caín mata a su hermano, aun cuando Dios mismo, después de haber visto cómo Caín, siguiendo su propio camino, hace el altar y el sacrificio como él quiere, de acuerdo a su propia manera de pensar, y mata posteriormente a Abel, el Señor todavía antes le dice, mira, el pecado te asedia, pero si tú quieres puedes controlar ese pecado. Dios todavía está tratando de detener a Caín, que bajo su propio lineamiento, bajo su propio camino, desea hacer lo que él quiere. Usted sabe que Caín mató a Abel. Yo creo que eso no es nada nuevo. Pero el Señor después, cuando se encuentra con Caín, le dice, tú serás errante en la tierra. Y es llamativo que este Caín, que tipifica a todos aquellos que no quieren conocer nada de Dios, que tipifica a todos aquellos que quieren seguir sus propios caminos, por eso decimos que Caín es el primer humanista, es decir, el primero que bajo su esfuerzo propio desea alcanzar sus propias metas, alejado de Dios. Y desde que Caín empezó a errar en la tierra, yo creo que todos los hombres que están sin Dios, no importa a qué iglesia van, no importa, hermano, qué obras hagan, pero aquel que está sin Dios, hermano, dice la Biblia, y siguiendo la misma figura que vemos en Caín, se están siguiendo sus propios caminos errantes por la tierra. ¿Se recuerda usted cuando estaba sin Dios? Usted empezaba por este camino, y a ese camino usted le podía poner tal vez, yo no sé, ética y moral. Y usted le empezaba, hermano, en ese camino, y empezaba a ser ético, y empezaba a ser moral, pero se daba cuenta que ese camino no le satisfacía. Otros de alguna manera encontraron otro camino y dijeron, bueno, vida fácil, y se volvieron hippies. Y dijeron, bueno,
paz y amor, ¿verdad? Y siguieron ese camino. Y creyeron que a través de esas dos palabras que iban a ser el eslogan de su vida, iban a encontrar satisfacción en su ser interior. Y no lo encontraron. Pero otros, hermanos, y caminos todavía más peligrosos, dijeron, bueno, yo voy a ser religioso. Y buscaron una religión, ahora hay para escoger, de todo color, de todo sabor. Y usted posiblemente escogió el camino de la religión. Y dijo, bueno, yo voy a escoger este camino, y escogió la religión que más le placía, pero se encontró al final del camino que ese tampoco era lo que a usted le iba a satisfacer, y se encontró como errante. Y se encontró como que sus pies no tenían, hermano, una base firme sobre la cual pararse. Y se encontró que cada vez la vida le parecía como arena movediza. Y cada vez, aun cuando se adentraba más en ese camino, sentía como que más se hundía, porque no había satisfacción. Otros se encontraron a través de los estudios, y a través del fomento de las riquezas, y a través de la búsqueda de diferentes estatus sociales. Otros quizá buscaron otro tipo de caminos para buscar poderes, para buscar diferentes cosas, pero ninguno de esos caminos satisfacieron sus vidas, porque al fin del camino se encontraron, si es que llegaron al final de ese camino, que eran errantes. No había una meta hacia la cual llegar. Caín anduvo errante en la tierra como juicio de Dios. El hombre sin Dios, cualquiera que éste sea, no importa quién, que haya hecho ni que haya alcanzado, hermano, no tiene final su camino, andará errante. Pero gloria a Dios que usted y yo, hermano, ya encontramos la verdadera ruta. Y como ya encontramos, aleluya, la verdadera ruta, aleluya, deseamos saber, gloria a Dios, deseamos saber, hermano, si todos los que estamos aquí realmente la tenemos. Y por eso yo quisiera, hermano, que ustedes juntamente conmigo fuéramos ahora a Génesis capítulo 18 y versículo 19, y nos vamos a dar cuenta que Dios, desde que el hombre pecó, le estableció un camino. Y dice el capítulo 18 y versículo 19 del primer libro de la Biblia de la siguiente manera: porque yo lo he escogido para que mande a sus hijos y a su casa después de él, está hablando de Abraham, que guarden el camino del Señor. Fíjense que Dios vio a un Abraham, un hombre pagano, un hombre que como Caín también quiso buscar y hacer y vivir su propia ruta. Y este Abraham, nacido en Ur de los Caldeos, un centro cultural de ese tiempo, aprendió de sus padres a adorar ídolos, que como dice la Biblia en otra porción, ídolos mudos, hechos de las manos del hombre. Pero Abraham, siguiendo de alguna manera la educación posiblemente de sus padres o de la sociedad en la cual él había nacido, siguió por ese camino. Pero un día el Señor lo llama, y usted conoce todo eso, y le dice: Abraham, vete de tu tierra, vete de tu parentela, a el lugar que yo te voy a mostrar, a la tierra que yo te voy a mostrar. Ahora yo me pregunto, ¿cómo Abraham pudo creerle a Dios? ¿Cómo supo Abraham que esa voz no lo estaba alejando del camino que él creía que era la verdad? Porque usted y yo, el camino que caminábamos antes, creíamos que era la verdad, por eso seguíamos ahí. Pero Abraham de alguna manera, hermano, recibió testimonio en su interior de que esa voz lo estaba llevando al camino que él verdaderamente quería llevar, para que su vida fuera satisfecha internamente, para encontrar la verdadera razón de por qué él estaba aquí en la tierra. Y después aquí en este pasaje le dice el Señor: yo he escogido a este Abraham para que sus hijos y su casa después de él
Guarden el camino del Señor. Hermano, eso se escribió hace muchos años, miles de años. Y ya el Señor había establecido un camino para Abraham. Lo tremendo es que cuando el Señor llama y le pone ahora a Abraham, dice: en ti serán benditas todas las familias de la tierra. Y ahí está usted, hermano, y ahí estoy yo. Gloria a Dios. Aleluya. Eso quiere decir que este Abraham, desde Abraham, o en los lomos de Abraham estaba usted y estaba yo. Y a él le fue dicho que siguiera el camino del Señor. Desde ahí Dios estableció un camino. Y es por eso que nosotros encontramos en la Biblia a diferentes personajes que, a pesar de su propia vida, estuvieron dispuestos a seguir el camino del Señor. Ahora el Señor, cuando Él mismo, ese Señor que le habla a Abraham, ese Señor que a través de teofanías, a través de cristofanías, a través de diferentes maneras le habló a todos estos personajes del Antiguo Testamento, ahora Él toma vida. Porque dice que en los pasados tiempos Dios habló de muchas maneras, pero que en el tiempo presente ahora nos ha hablado por el Hijo. Y el Hijo nos dice: yo soy el camino. Gloria a Dios. Aleluya. Quiere decir que usted y yo, aun cuando la misma invitación de seguir el camino del Señor es la misma, ahora en este tiempo tenemos una gran ventaja. Ventaja que no tuvo Abraham, ventaja que no tuvo Moisés, ventaja que no tuvo David, ventaja que no tuvo ninguno de los grandes, hermano, porque ninguno de ellos pudo, hermano, conocer a Cristo en la revelación portentosa que nosotros vemos en la palabra, que tomando cuerpo humano, hermano, Él se presenta a caminar en la tierra. Es cierto que ellos miraban de atrás hacia adelante y a través de los ojos de la fe ellos podían ver a un cordero que iba a ser sacrificado para que esa sangre bendita lavara sus pecados. Ahora nosotros vemos que no solamente era un cordero, sino que era el mismo Hijo de Dios que venía a hacer la obra para usted y para mí. Gloria a Dios. Gloria a Dios. Pero entonces, hermano, ¿cuál es el verdadero camino? Ya hemos dicho que es Cristo. Pero quizá decir, hermano, el camino es Cristo, es algo que usted, si el Señor en su misericordia le permitió asistir a una iglesia cristiana donde se predica la Biblia, lo aprendió desde muy niño. Y fue un verso que a usted en escuela dominical le dijeron que se aprendiera de memoria. Y usted sabe que Cristo es el camino. Pero ¿será que en todas las actividades de su vida hasta el día de hoy usted puede entender lo que significa ser un seguidor del camino, ser un seguidor de Cristo? Yo me ponía, hermano, asustado ahora que meditaba en esto en la tarde, porque yo le decía: Señor, ¿y por qué les llamaron del camino? Y de alguna manera vino a mi corazón este pensamiento, porque ellos estaban siguiendo la misma ruta e iban a tener la misma meta. Pero ¿sabe qué fue lo tremendo? Que al final del camino de Cristo, en su primera venida, había una cruz. Hubo una cruz. Y si aquellos que iban a ser llamados o que eran llamados de este camino iban a seguir la misma ruta, y por eso se les llamaba de seguidores de este camino, es que ellos también al final de su camino iban a tener una cruz. Pero me seguía asustando, fíjense, porque, hermano, no solamente a través del libro de los Hechos, sino que a través de historias paralelas de ese tiempo, sabemos que la mayoría de los seguidores de este camino, la mayoría de los seguidores del Señor verdaderamente comprometidos con Él, murieron físicamente como Él. Y me ponía a pensar que posiblemente ahí está la razón por la cual usted y yo, hermano, y ojalá que si usted se enoja conmigo, nos reconciliemos más adelante. Y como dice un hermano, hermano, no generalice, si quiere solo hablo de mí. Pero creo que la razón por la cual yo, hermano, me he acomodado, y me sospecho que no solo yo estoy acomodado,
Es sencillamente porque al final de nuestro camino, hermano, es decir, de nuestro compromiso con Cristo, no estamos viendo una cruz. Y fíjese que el Señor dijo, si ustedes quieren ser dignos de mí, tienen que tomar su cruz. Y no solamente tomar su cruz, sino que tienen, dice, cada día llevar esa cruz. Ahora usted sabe que una cruz se lleva para morir. Porque el Señor, hermano, llevó esa cruz y al final, en el punto del Calvario, usted sabe que esa cruz fue levantada y el Señor murió. Y muchos de sus seguidores también murieron. Eso quiere decir que el compromiso, hermano, de los primeros cristianos fue tan tremendo que no les importó dar sus propias vidas para sostener sus convicciones. Porque sus convicciones no eran de hombres, porque sus convicciones venían del mismo Dios que era el camino. Ahora yo me pregunto, ¿cuántos de nosotros realmente estamos viviendo tal compromiso como seguidores de este camino, a tal punto que nuestra propia vida fuera puesta en prueba? Y lo más tremendo es que vemos nosotros, y acompáñeme otra vez a abrir la Biblia en el capítulo 10 de Hebreos, y vamos a leer el versículo 32, donde el escritor le escribe a un grupo de cristianos de ese primer siglo, y oiga lo que les dice. Y trate usted, hermano, a ir leyendo, de usted ponerse ahora en el siglo XX, en los zapatos de estos primeros cristianos, y por favor, hermano, pregúntese si usted estaría dispuesto a lo mismo. Qué bonito es, hermano, venir a la iglesia y levantar las manos cuando no se prohíbe hacer eso. Qué bonito, hermano, es venir a la iglesia y venir, hermano, a leer y a estudiar la palabra cuando no hay ninguna restricción para hacerlo. Pero estos primeros cristianos de los cuales vamos a leer, nos vamos a dar cuenta el tremendo compromiso que tenían que pagar. Y me temo que porque ahora nosotros no estamos dispuestos, o no hay, hermano, las restricciones que ellos tuvieron, es que no estamos dispuestos a pagar ese precio que ellos pagaron. Porque hubo uno antes que pagó un precio mayor, porque derramó su propia sangre. Por eso a ellos no les fue cargoso. Oiga lo que dice: pero recordad los días pasados, cuando después de haber sido iluminados, soportasteis una gran lucha de padecimientos. Por una parte, siendo hechos un espectáculo público. ¿Sabe usted, hermano, que los seguidores de este camino iluminaron como antorchas humanas los jardines de los Césares en Roma? Eso uno podría decir, bueno, eso está bueno para un libro. Porque por ahí alguien escribió un libro que se llama El mártir de las catacumbas, ¿verdad? Y a través de este libro, él narra cómo muchos cristianos, hermanos, ofrendando sus vidas, murieron por el compromiso que tenían y por la visión clara que tenían, que al final del camino, aun cuando tuvieran que morir, estaba el Señor resucitado esperándolos, porque era una convicción gloriosa en la vida de ellos. Pero fíjese que dice que fueron un espectáculo público. Dice en oprobios y aflicciones. Y usted, hermano, y yo, muchas veces titubeamos en la vida cristiana. Titubeamos en el caminar con Cristo, porque el hermanito que se sienta a la par no nos saludó. Titubeamos, hermano, de seguir perseverando en este camino, porque no nos dieron el privilegio que queríamos. Titubeamos en este camino porque vemos que a fulanito, aparentemente, a él lo tratan mejor que a mí. Titubeamos en este camino porque el vecino se burla de nosotros. Titubeamos en este camino, hermano, porque los compañeros de clase creen que ser cristiano es algo que pasó de moda. Titubeamos en este camino porque al fin y al cabo, los que nos están viendo no nos entienden y preferimos ser como ellos. Pero oigan lo que a estos cristianos se les dijo:
porque tuvisteis compasión de los prisioneros y aceptasteis con gozo el despojo de vuestros bienes. Yo me pregunto si esta iglesia se llenaría como está llena hoy, si el ser cristiano hoy significara que una ley nos despojara de nuestros bienes. Yo me sospecho que tal vez ni yo estaría. ¿Y usted? Son difíciles estas preguntas, porque de alguna manera, hermano, estos cristianos fueron llevados al límite, fueron probados en su fe de una manera tremenda como usted y yo no hemos sido probados todavía. Pero quiera Dios que usted y yo estemos firmes. Quiera Dios que usted y yo estemos, hermano, diciendo, a pesar de nuestra propia vida, a pesar de nuestros propios bienes, y cuando llegue el momento de probarlo, nosotros estemos firmes. Porque no solamente estos primeros cristianos fueron despojados de sus bienes, porque al fin y al cabo ese camino estaba proscrito de las leyes de ese tiempo. Usted y yo gozamos, hermano, de leyes que no proscriben este camino. Pero no podemos garantizar que eso sea siempre así. No podemos garantizar que eso vaya a seguir siendo así. Y yo me pregunto, ¿cuántos seguiremos por este camino? Pero sigamos leyendo. Sabiendo que tenéis para vosotros mismos una mejor y más duradera posesión. Ellos, hermano, gustosos, se despojaron de lo terrenal. Sabiendo que tenían una posesión duradera, eterna en los cielos. Pero era una realidad en sus vidas. No era una bonita enseñanza, no era una bonita predicación, sino que era una realidad en la vida de ellos, porque así lo demostraron. Porque tenéis, dice, necesidad de paciencia, para que cuando hayáis hecho la voluntad de Dios, obtengáis la promesa. ¿Sabe usted cuál es esa promesa que ellos estaban esperando? Antes de decírsela, dé una vuelta a su hoja y acompáñeme al capítulo 11. Porque vamos a leer de otra lista de cristianos. Solo que estos cristianos no eran, diríamos, de los del Nuevo Testamento, sino que estos cristianos de los cuales nos habla el capítulo 11 son los cristianos del Antiguo Testamento, pero todos al fin y al cabo cristianos. Porque dice la palabra de ellos que la roca que era Cristo los seguía. Y habla la palabra de que ellos de alguna manera eran también cristianos como usted y como yo. Y vea lo que dice el versículo 34. De estos apagaron, dice, la violencia del fuego, escaparon del filo de la espada, siendo débiles fueron hechos fuertes, se hicieron poderosos en la guerra, pusieron en fuga a ejércitos extranjeros. Las mujeres recibieron a sus muertos mediante la resurrección, y otros fueron torturados, no aceptando su liberación a fin de obtener una mejor resurrección. Pero mire lo que dice el 36, otros experimentaron vituperios y azotes, y hasta cadenas y prisiones, fueron apedreados, aserrados, tentados. Pero vea lo que dice el versículo 39, hermano. Y todos estos, habiendo obtenido aprobación por su fe, no recibieron la promesa. No recibieron la promesa. Yo no puedo entender a Dios a veces. Yo no sé si a usted le pasa también. Pero estos que salieron aprobados por su fe, no recibieron la promesa. Y todavía no he dicho cuál es la promesa, ¿verdad? Pero lea el versículo 40 y le voy a decir cuál es la promesa. Porque Dios había provisto algo mejor para nosotros. ¿Se da cuenta usted que viene hablando de aquellos que de alguna manera solo podían ver por la fe a ese cordero que había de venir? Pero cuando habla ahora el escritor, porque Dios había provisto algo mejor para nosotros, está hablando de la iglesia.
Y está hablando de usted y está hablando de mí. Hermano, qué tremendo es eso. Ellos no recibieron la promesa por usted. Ellos no recibieron la promesa por mí, porque Dios tenía algo mejor para nosotros. ¿Cuál debería ser entonces nuestro compromiso con Dios mayor que ellos? ¿Se da cuenta? Es que este evangelio, hermano, es tremendo. Este evangelio, si no se nos mete adentro, no sirve de nada. Este evangelio, si no nos transforma y no nos permite, hermano, incluso ser llamados en otro Hebreos que se puede escribir en el cielo de los héroes de la fe de la iglesia de este tiempo, entonces perdemos el tiempo, hermano. A mí me asusta ver gente que siguiendo sus caminos ofrendan su vida. Me asusta ver un movimiento, hermano, que a través de todo este siglo, seguidores de ese movimiento político ofrendaron sus vidas en miles y miles y miles, creyendo que era la verdad, hasta que ahora se están dando cuenta que era un sistema político no adecuado. Pero ofrendaron sus vidas, siguiendo su camino. Y hermano, murieron muchos porque ellos creían que esa era la verdad. Mientras usted y yo seguimos sentados en las iglesias, hermano, y todavía no hacemos revolucionar el mundo como ellos quisieron hacerlo, porque estamos acomodados, porque nos hemos adormitado, porque nos hemos enconchado en las cuatro paredes del templo que nos cubre, y no hemos, hermano, estado dispuestos a que nuestra fe se pueda expresar en un testimonio vivo que pueda impactar a todos los que estén a la par de nosotros. Si nosotros los esposos no impactamos ni a la esposa, si nosotros los padres, hermano, no impactamos a los hijos, ¿cómo vamos a impactar al mundo? Pero sigamos viendo, hermanos, porque tenemos pendiente ver cuál era esa promesa. Porque esa promesa, hermano, es el final de su camino. Y es el final de mi camino. Y es una promesa gloriosa. Y dice el versículo 40, porque Dios, habiendo provisto algo mejor para nosotros, a fin de que ellos no fueran hechos perfectos sin nosotros. ¿Cuál es entonces esa promesa? Hacerlos perfectos a ellos y hacernos perfectos a nosotros. Con razón el apóstol Pablo en el capítulo 3 de Filipenses, si usted quiere otra vez acompañarme ahí, se va a dar cuenta que el apóstol Pablo, conociendo cuál era la meta, cuál era el final de su camino y cómo no salirse de ese camino, dijo ahí en Filipenses capítulo 3 y versículo 12, no que ya lo haya alcanzado o que haya llegado a ser perfecto. El final del camino es ser perfecto. El final del camino es ser como el Hijo, perfecto, completo, totalmente transformado, totalmente regenerado. Pero mire lo que decía el apóstol, sino que sigo adelante. Es que es un camino. Usted sabe que los caminos siempre llegan a un final. Pero lo tremendo de los caminos es que hay veredas que nos sacan de ese camino. ¿Sabe que es tan fácil para alguien venir y darle vuelta a una señal de tránsito de un camino? Y en lugar de decir es para allá, le pueden mover la flecha para allá. Yo creo que a más de alguno de nosotros nos ha pasado que vamos en nuestro carro y tal vez vamos siguiendo un mapa porque no conocemos muy bien ese camino. Y el mapa está aquí, hermano. El camino que yo le estoy hablando, el mapa es este. Por eso cuando usted en la ruta de su camino se encuentre con que hay una señal y le dice, voltea a la derecha, usted tiene que ver si la Biblia dice que voltea a la derecha. Y si usted en ese camino ve que dice la señal, pare acá y descanse, usted tiene que agarrar la Biblia y ver si es momento de descansar, porque aquí está la ruta, aquí está el mapa,
Aquí está el mapa del verdadero camino, hermano. Aleluya. Y ahí, si lo seguimos, no nos vamos a extraviar. Gloria a Dios. Sino que sigo adelante, decía el apóstol, a fin de poder alcanzar aquello para lo cual también fui alcanzado por Cristo Jesús. Usted, hermano, no fue alcanzado por Cristo Jesús solamente porque a Él se le antojó, sino que usted tiene un propósito. A usted el Señor lo alcanzó, y Pablo quería alcanzar ese propósito, esa promesa por la cual había sido asido por Cristo. Y otra vez el apóstol dice, yo no considero haberlo ya alcanzado, pero una cosa hago. Una cosa hago. Hermano, nosotros los cristianos estamos acostumbrados a hacer muchas cosas. Nos llenamos de privilegios. Queremos, hermano, hacer una y otra cosa. Y claro, nuestra motivación es el amor a Cristo. Pero muchas veces estamos haciendo tantas cosas que la que Dios quiere que hagamos, como es entender cuál es nuestro camino, que nos lleva al verdadero camino, nos perdemos. Por eso el apóstol Pablo decía, una cosa hago. ¿Pero qué hacía el apóstol? Olvidando lo que queda atrás y extendiéndome a lo que está delante. Hermano, ¿cuántos de nosotros a veces cuando salimos y vamos para Mazatenango y vamos ya con tiempo medido para llegar a ese lugar, pensemos que Mazatenango es la meta, nos damos cuenta que se nos olvidó el cepillo de dientes y regresamos por el cepillo de dientes? A veces nos pasa así en la vida cristiana. El Señor nos lleva ya adelante en las metas que hemos alcanzado en ese camino y regresamos por pequeñeces. Regresamos por pequeñeces, hermano, como las que ya le mencioné, que se dan en la interrelación los unos con los otros. Por cosas que no valen la pena, a veces regresamos y ya no llegamos a tiempo a la meta, al lugar. Y en el versículo 14 el apóstol dice, prosigo hacia la meta para obtener el premio del supremo llamamiento de Dios en Cristo Jesús. Pablo sabía que el supremo llamamiento al cual había sido llamado él era ser hecho a la imagen de Cristo, ya sea en vida o ya sea resucitando después de haber muerto. Esa es entonces la meta suya y la meta mía. ¿Y sabe qué es lo tremendo? Que aquellos que dieron razones suficientes y salieron aprobados por la fe, no los perfeccionaron, porque los van a perfeccionar junto con nosotros, porque los van a perfeccionar, hermano, junto con nosotros, porque somos el segundo turno, pero el mejor turno. Porque no solamente, hermano, vamos a ser perfeccionados como ellos a la manera del Adán terrenal, del hombre terrenal, sino que a nosotros, hermano, que nos quieren dar algo mejor, nos van a perfeccionar a la imagen del postrer Adán para ser hombres celestes. Gloria a Dios, gloria a Dios. Aleluya. Hemos visto entonces que hay un camino que seguir. Y hemos visto que ese camino es una persona. Y hemos visto que ese camino, hermano, implica un tremendo compromiso. A los primeros cristianos les significó la muerte. Pero usted y yo, que tenemos la gloriosa libertad que tenemos ahora, lo que Dios quiere al tomar nuestra cruz cada día es que muramos al yo. Quizá ahora, hermano, nuestra vida no sea puesta a prueba. Pero sí, hermano, ahora va a ser puesto a prueba cómo nosotros vamos a estar dispuestos a morir al yo. ¿Sabe usted que es más difícil morir al yo? ¿Sabe usted que este yo se constantemente, hermano, no quiere seguir por ese camino? Porque este camino dice, no mentirás. Vas a hablar verdad cada uno con su hermano. Y el yo dice no, y agarra una vereda. Y dice el yo, justificándose. Yo voy a decir una mentirita blanca.
Fíjese, hermano diácono, que no pude venir a tiempo al culto porque no tenía para el bus, y después me dieron para el bus, y realmente él se atrasó por otra cosa. Y le dice el hijo cristiano a la mamá: fíjate que vine hasta las 7 de la noche porque tuve que hacer un trabajo, y se fue a otro lado. Pero son mentiritas blancas, ¿verdad? Y le dice la esposa al esposo: fíjate que no me alcanzó el gasto porque está muy cara la comida. Y es cierto, ¿verdad? Pero la hermanita, que no sabemos el nombre, no le alcanzó el gasto porque se compró un par de zapatos y no se lo dijo al esposo. Mentiritas blancas que creemos, hermano, que de alguna manera no afectan en la vida cristiana. Y así podríamos hablar de tantas cosas que nosotros creemos, hermano, que verdaderamente no nos hacen salirnos del camino. Pero yo le cuento que hay peligro de salirse del camino. Como estamos leyendo muchos Hebreos, ahora abra otra vez Hebreos en el capítulo 12. Y ahora lea conmigo el versículo 13, que dice: y haced sendas derechas para vuestros pies, para que la pierna coja no se descoyunte, sino que se sane. Esta versión Las Américas no es muy clara en lo que yo le quiero decir, pero tal vez en su versión dice que lo cojo no se salga del camino. ¿Sabe qué es lo cojo? Es esta alma, es ese yo que no quiere hacer lo que Dios le agrada. Y ahí anda usted y yo, hermano, cojeando con todos los deseos pecaminosos que el hombre viejo todavía quiere hacer, y andamos por este camino así, cojeando. Pero dice la palabra: tened cuidado de que lo cojo no se salga del camino. ¿Y sabe por qué se puede salir? Porque no le agrada este camino. Porque cuando uno encuentra que las directrices para seguir este camino, las señales en el mapa, nos empiezan a decir que aquel que es nuestro enemigo lo debemos de amar, entonces lo cojo del camino se pone más cojo. Y como que ya no caminamos en el camino porque se puso la pierna demasiado coja usted. Y usted sabe que ese camino que Dios nos ha trazado ahora ya no es de caminar, sino que es de correr. Y usted sabe que a alguien que tiene un problema en una pierna no puede correr. Y eso es lo que está significando, hermano, porque Pablo habla acerca de la vida cristiana como una carrera y dice: despójense de todo peso del pecado que nos asedia, para que podamos correr. También dice que el atleta debe, hermano, de tener todos los entrenamientos adecuados para poder correr la buena carrera de la fe. Eso significa que lo cojo del camino, hermano, hay que sanarlo. Como dice esta versión, la pierna coja, hay que sanarla. Ahora, ¿cómo le van a sanar las cojeras? ¿Cómo me van a mí a sanar las cojeras? Porque yo tengo muchas, usted. Y los que nos oyen por la radio también tienen muchas cojeras. Lo importante es que nos demos cuenta que, hermano, hay pierna coja. Que no trate. ¿Usted se ha dado cuenta de una persona que tiene problemas en una pierna y que quiere hacer como que camina bien? No lo puede evitar, ¿verdad? Siempre se va a dar cuenta uno que tiene cojera. Así que no seamos, hermano, nosotros como aquellos que pretenden, hermano, caminar con sus dos piernas bien, si todavía hay cojera, si todavía nuestra alma tiene que ser sanada. Con razón, hermano, yo entiendo ahora por qué Juan el Bautista tuvo que venir a preparar el camino del Señor. Con razón entiendo que que era la voz que iba a clamar en el desierto, dice que le fue dicho que todo valle tenía que ser rellenado y todo monte tenía que ser rebajado, porque los valles y los montes en nuestra alma, hermano, son cojeras. ¿Sabe usted qué son los valles? Los valles, hermano, son muchas veces complejos que tenemos nosotros. Porque cuando dice que los valles, la idea que da, los barrancos sean rellenados. Y usted y yo a veces tenemos barrancos de inferioridad. Y nos sentimos, hermano, inferior a todo mundo.
Y nos sentimos que no servimos para nada. Y nos sentimos que no podemos hacer las cosas bien, que nosotros no somos adecuados para eso. Son cojeras del alma. Y Juan fue enviado para preparar el camino del Señor, que todo valle fuera rellenado. Pero también los montes nos hablan de orgullos, nos hablan de altanerías, nos hablan de altivez, nos hablan de diferentes cosas de apellidos. ¿Usted se ha dado cuenta que muchas veces hay personas que su apellido es muy importante? Es que yo soy, ¿qué diríamos? Mejor no digo, ¿verdad? Porque me puedo pasar llevando a alguien aquí. Pero alguien cree que su apellido, hermano, es muy importante. Son montes. Y el Señor, hermano, no va a venir a caminar por sus montes, sino que va a esperar que esos montes, ese orgullo, sea rebajado. Va a esperar que su superioridad, aquello que lo hace a usted sentirse mejor que otro, es que yo soy el mejor ujier de la central, usted. Es que no hay nadie como yo para enseñar, diría otro. Tal vez un discipulador, ¿verdad? O un maestro de escuela dominical. Porque, hermanos, son montes que están en el alma, son cojeras. Y si usted y yo tenemos cojeras, dice Hebreos, que se puede descoyuntar la pierna. Y si se descoyunta la pierna, ya no podemos caminar. Por eso muchos cristianos se han estancado en su camino. Por eso muchos cristianos, hermano, que venían caminando bien, uno los encuentra detenidos, parqueados en una fase del camino, y no se dan cuenta que lo que tienen realmente es una pierna descoyuntada. Tienen una cojera. Por eso el apóstol dice que las rodillas débiles sean fortalecidas, que las manos también sean fortalecidas. Isaías, hermano, también nos habla y nos da el consejo adecuado diciendo que lo cojo, cuando el Señor obre en nuestras vidas, el cojo va a saltar, ni siquiera va solo a correr, sino que va a saltar. Por eso cuando usted y yo somos liberados de algo, hermano, que tenemos en nuestra alma, hay un gozo tremendo, y por eso usted salta, y por eso, hermano, usted expresa su gozo de la manera como lo hace acá, porque lo cojo de la pierna del camino, hermano, es quitado para que usted pueda caminar la ruta final que está por terminar. Gloria a Dios. Yo termino, hermano, diciéndole cómo saber si estamos en el verdadero camino. No es garantía que usted esté aquí todas las noches. No es garantía que tengamos privilegios. Ni siquiera es garantía que yo predique. Ni siquiera es garantía que usted cante bien y que alabe al Señor con esa voz que Dios le dio. Pero dice la palabra que este camino es un camino de amor. Y en 1 Corintios nosotros vemos que el apóstol Pablo dice, hablando acerca, hermano, de los dones del Espíritu, dice, mas yo os muestro un camino más excelente. Y este camino, hermano, es un camino de amor. El apóstol Pablo ve que los corintios, hermano, se manifestaban los 9 dones del Espíritu. Pero también en estos corintios, aun cuando se manifestaban los dones del Espíritu, hermano, como yo creo que se manifiestan en este lugar, empezó a ver que en sus corazones, en su interior, porque había cojera, empezaban a buscar bandos. Y buscaban a hombres, y se hacían seguidores de hombres. Y en la cena del Señor no se esperaban unos a otros, y había un desorden total en esa iglesia, por lo cual el apóstol Pablo tuvo que ponerlos en orden a través de diferentes capítulos de la palabra. Pero a ellos les dice, y a nosotros ahora, está bien que profeticen, está bien que hablemos en lenguas, está bien que seamos vasos a través de los cuales el don de ciencia se manifieste. Está bien, hermano, que las manifestaciones diferentes del Espíritu Santo se den en este lugar y en nuestras vidas. Pero yo les muestro un camino más excelente, dijo el apóstol.
Y ese camino es el amor. Entonces, si usted está en este camino, en el verdadero camino, si usted es un seguidor del camino de Dios, tiene que ver si hay amor en su vida. Tiene que ver si usted es una fuente de amor para otros. Tiene que ver si usted, hermano, se preocupa de poder expresar ese amor que Dios dice que a través del Espíritu puso en su vida. Sabe que expresar el amor en esta iglesia es un reto, porque es muy grande. Y a veces uno encuentra en la calle a alguien que lo saluda muy feliz y uno no lo reconoce y tal vez ni lo ve. Y el otro dice, ese hermano no tiene amor. Y cuando los diáconos se paran hacia el frente, hermano, a veces porque no saben si reír o estar serios. Algunos dicen, es que en esa iglesia no hay amor porque los que están ahí parados no se ríen. Y nos ven muy serios. Pero este es un camino de amor. Pero hermano, no para exigir amor necesariamente, sino que para poder ser vasos que expresen el amor de Dios. Si usted es un seguidor de este camino, hermano, tiene que expresar amor. Con razón, hermano. En Hechos nosotros vemos que dice que todos los hermanos del primer tiempo tenían todo en común. Y de alguna manera ellos, hermano, expresaban el amor que tenían. Y partían el pan los unos con los otros. Y no solamente lo material, sino que antes, hermano, dice la palabra que se daban ellos primero a sí mismos, los unos para con los otros. Que usted, hermano, que está sentado a la par de otro, aunque no lo conozca, pueda un día sentir la libertad del Espíritu y abrazar a ese hermano y decirle, hermano, Dios te bendiga, porque el Espíritu Santo puso ese sentir en su corazón. Y tal vez el hermano que está a la par está necesitando esa expresión de amor. ¿Sabe usted que nosotros desde niños necesitamos ser tocados, que nos acaricien para expresar el amor? Y a muchos de nosotros nos cuesta abrazarlo. Nos cuesta, hermano, expresar el amor que Dios ha puesto en nuestra vida. Este es un camino de amor. Pero más importante es para expresar, hermano, el amor hacia los de afuera. Ahí es más difícil. Ahí es donde el compromiso se hace serio. Porque, hermano, aquellos que morían crucificados, aserrados, apedreados, como Esteban, con sus ojos llenos de amor, podían decir, perdónalos, porque no saben lo que hacen. Y como dijera alguien de una manera muy jocosa, hermano, cuando usted y a mí en un bus nos pisan el callo, no siempre estamos tan dispuestos a decir que Dios lo perdone. Y aunque no decimos nada porque somos buenos cristianos, por dentro decimos mucho, ¿verdad? O nuestra cara dice mucho. Expresemos el amor, pero hermano, el tiempo se va terminando. Y quisiéramos darnos cuenta también, hermano, que este camino es un camino nuevo y vivo, lo dice Hebreos. Y es un camino que nos lleva al lugar santísimo. Dice la palabra que Él nos abrió con su sangre un camino nuevo y vivo. Y en el contexto de lo que dice ahí el escritor nos da a entender, hermano, que es un camino que llega directamente al lugar santísimo. Y el lugar santísimo es el lugar donde está la presencia de Dios. ¿Y sabe por qué dice que es nuevo? ¿Y sabe por qué dice que es vivo? Porque hay caminos muertos, religiones vacías, donde no hay presencia de Dios. Por eso, hermano, si tú sientes la presencia de Dios en el lugar santísimo constantemente, no solamente aquí, sino que en tu hogar, en el trabajo, en el auto, hermano, si te pasa que a veces tienes que dejar parado el carro porque la presencia de Dios descendió, es porque estás en el camino vivo. Aleluya. Gloria a Dios. El camino en el que tú andas es un camino vivo. Es un camino, hermano, donde la presencia de Dios se manifiesta constantemente, no importa la prueba, no importa la adversidad, no importa lo que te pase, hermano, si estás en este camino, vas a encontrar que la presencia de Dios en el lugar santísimo te va a producir gozo, te va a producir, hermano, paz, te va a producir, hermano, todo aquello que tú anduviste buscando por todos los otros caminos donde estuviste antes. Yo me sospecho que por eso tú estás esta noche aquí. Yo me sospecho, hermano,
que porque estás en un camino vivo que te satisface interiormente, a pesar de que tus decisiones en Dios quizá a ti sí te ha traído tribulaciones fuertes. Yo sé que aquí pueden haber hijos desconocidos por los padres, porque son de este camino. Yo sé que pueden estar oyendo en la radio esposas que quizá han sido abandonadas porque han seguido este camino. Yo sé que pueden haber padres que están oyendo que por seguir este camino han sido desechados por sus hijos o hijos desechados por los padres. Pero a pesar de todo lo que a ti, hermano, nos ha tocado vivir para seguir en este camino, yo te quiero decir que el mensaje final que yo te quiero dar es perseverar en este camino. Hay un canto que dice: Dios no nos trajo hasta aquí para volver atrás. Y si tú has llegado hasta este día perseverando en este camino, a pesar de las circunstancias, y a pesar de las luchas, y a pesar de las tribulaciones, hermano, te quiero decir que ya el tramo que queda es corto. Y es tiempo de perseverar con más fuerza. Es tiempo de apresurar el paso. Si lo cojo del camino te debilitaba caminar rápido, recibe hoy de parte del Señor ministración para tu alma. Que tus rodillas que se han debilitado a través del caminar por el camino que es Cristo, hoy reciban fortaleza. Que los brazos caídos a través de la lucha que has tenido por este camino, hoy puedan ser fortalecidos por el Espíritu. Tú estás caminando en un camino vivo que te lleva directamente ahora, si tú quieres, al mismo lugar santísimo donde está la presencia de Dios. Recibe entonces en el lugar santísimo, porque ya te abrieron ese camino para entrar, fortaleza que viene de lo alto, de la presencia de Dios, refrigerio para tu alma, para tu espíritu. Recibe, hermano, por un momento, detente en tu caminar. Mira si en tu camino hay amor para dar. Mira, hermano, si estás en una vereda del camino. Vuelve con todo tu corazón hacia el mapa. Y a través de la revelación del Espíritu, deja que la palabra de Dios examine tu camino. Lámpara es a mis pies tu palabra y lumbrera a mi camino. Haz de la palabra hoy una lumbrera. A veces los caminos se llenan de tinieblas, pero tú puedes ahora recibir a través de la luz de la palabra guía para saber con certeza en tu espíritu que estás en el camino que es Cristo. Oh Señor, en esta hora te damos gracias, porque desde que tú dijiste: yo soy el camino, la verdad y la vida, nadie viene al Padre sino por mí. Y tú te nos revelas ahora como el camino
Nosotros queremos decirte, Señor, que queremos que tú examines nuestro caminar. Y que si lo cojo de nuestra alma se ha salido del camino, tú con tu amor y tu misericordia, hoy nos vuelvas a llevar al punto donde nos extraviamos. Oh hermano, la palabra de Dios dice que será abierta brecha y camino de santidad, donde el más torpe que camine ahí no se saldrá del camino, porque Él irá con él. Y habrá voz a tus espaldas que diga: no es ni a la izquierda ni es a la derecha, sino que es por acá. Los hijos de Dios son guiados por el Espíritu de Dios. Recibe guianza para poder conocer, hermano, y recibir testimonio de que que está haciendo tu camino, que no lo conozco yo, ni lo conocen los ministerios que te cubren, pero lo conoce el Espíritu Santo que escudriña tu corazón, sea el camino verdadero. La disyuntiva va a ser el camino verdadero o tu camino. Y solo la guianza del Espíritu nos va a indicar que donde caminamos es el camino que Dios quiere para nuestra vida. Señor, bendice a cada uno de nosotros y permite, Señor, que a través de la luz de tu Espíritu podamos entender y conocer y experimentar prontamente la promesa de ser transformados, la promesa de ser regenerados totalmente al final de nuestro camino.